Cartoon Network es un canal por cable que desde 1992 se ha dedicado a transmitir series animadas con material inédito de la Warner Bros., Hanna-Barbera y otros, y llegando a productos originales y exclusivos en el 2000, pasando por momentos malos, peores e inmemorables. Pero ¿por qué es esto? A diferencia de otras cadenas dirigidas al mismo tipo de público como Nickelodeon y Disney en todas sus extensiones, Cartoon Network ha tenido algo completamente único que lo hace destacar, y eso es su conexión con el público. ¿A qué me refiero cuando digo conexión con el público? Bueno, Cartoon Network desde sus inicios sabía llamar la atención con sus promos y bumpers, en las que se rompía demasiado la cuarta pared, enseñando animaciones muy dinámicas en las que podíamos ver a los personajes de las series presentadas actuando como actores reales y poniéndolos en situaciones que jamás se verían en sus respectivos programas. Hola amigos, soy Fred de Scooby-Doo. ¿Sabían que todos los días más de 19 misterios quedan sin resolver? En este momento, Daphne, si me estás viendo, llámame por favor. Te he dejado, no sé, unos 134 mensajes y no me has devuelto la llamada. Puede ser que tu contestadora no funcione. También hay que destacar al narrador y su forma tan natural de expresarse, cuestionando todas las acciones de los personajes, poniéndose mucho en el lugar del espectador, así reforzando su conexión con el mismo. Bienvenido a Pregúntale a Cartoon Network. Cartoon Network, ¿por qué el coyote sigue comprando en Acme si todos los productos terminan volviéndose en su contra y haciéndolo volar por los aires? Excelente financiación. ¿Cómo es que un canario de 100 gramos puede levantar un yunque de 3000 kilos? Cartoon Network, tú tienes preguntas, eso es comprensible. Durante sus primeros años, conocidos como la era Powerhouse, Cartoon Network brillaba en este aspecto. Se dejaba exponer de forma bastante atrevida, con todos los pros y contras de sus programas, siendo muy autocrítico pero a la vez orgulloso, ofreciéndole así una gran comodidad al televidente. Y ni hablemos del fantasma del espacio de Costa a Costa. Pero, ¿en qué momento fue que esto se perdió? Bueno, en el 95, Cartoon Network, en compañía de Fred Saber, sacaron a la luz un pequeño bloque llamado World Premiere Toons, que se dedicaba a transmitir cortos completamente originales de este canal. Años después, se le cambiaría el nombre a What a Cartoon Show, o Qué historia tan maravillosa en Latinoamérica, para posteriormente convertirse en el inolvidable Cartoon Cartoons. Pero, ¿esto fue lo que cortó la conexión con el público? No, pero eventualmente sí. No se preocupen, ya vamos a llegar a eso. Cartoon Cartoons era un bloque emitido desde el 97 al 2002. En el mismo se encargaban de presentar a los shows originales del canal. Ya saben, los clásicos de toda la vida como Dexter, Vaca y Pollito, Johnny Bravo, Ed, Eddie Eddie, etcétera, etcétera, etcétera. Este bloque elevó esa conexión que ellos tenían a un nuevo nivel. Entre el característico entusiasmo del locutor con sus gráficas de serpentinas y cuadros tan dinámicos y atractivos, sumados al anfitrión de cada semana. Esto le dio al canal sus mejores años. Sin embargo, a comienzos de los 2000 el canal pasó por una actualización, que va a ser otro paso importante en la pérdida de esta conexión. Me refiero a la segunda era de Cartoon Network y la que es personalmente mi favorita, la era City. Esta era nos presentaba el concepto de una ciudad en la que habitaban cada uno de los personajes de cada serie, siendo visualmente igual de atractiva que la anterior. Esta era una ciudad animada en 3D y combinaba todos los lugares en los que se desarrollaba cada serie individual, más algunos agregados.
En lo que respecta visualmente, era muy bonita y agradable de ver. Los escenarios 3D eran muy buenos, tenían una buena textura, excelente manejo de luz y sombras, y los personajes en esta se adaptaban muy bien a los fondos. Podíamos ver recreaciones computarizadas del ambiente de cada show. Teníamos la Torre de los Titanes, la ciudad de Saltadilla, el árbol de los chicos del barrio, el vecindario de Ed y Eddie. Todo calzaba correctamente. ¿Y qué hay de la conexión? ¿Fue acá donde se perdió? No. Esa conexión que tan bien se había establecido en la era pasada, seguía presente en esta, pero de una forma diferente. Verán, en la Powerhouse, los cartoons de las series eran tratados como actores que hablaban directamente al público por fuera de sus personajes, pero aquí estos se mantenían en su personaje, pero eran manejados de una forma más íntima. Me explico, los bumpers y promos en esta era consistían en los dibujos interactuando en un ámbito sumamente cotidiano. Me refiero a cosas tan simples como el profesor Utonio dejando las llaves dentro del auto, Billy jugando con el botón de un semáforo, el alcalde de Saltadilla tirando una bolsa al viento y ver durante un minuto todo el recorrido de la bolsa, Johnny Bravo en la lavandería, ya saben, cosas comunes. Lo que intento decir es que en esta era el vínculo entre personajes y espectadores era algo mucho más íntimo, ya no nos trataban como celebridades, sino que eran las personas con las que convivíamos día a día. En resumen, la conexión aún estaba, los bumpers no eran tan épicos, dinámicos y catárticos como antes, pero la conexión aún se sentía y era mucho más profunda. No obstante, hay un pequeño factor que se empezaba a perder, y ese era el narrador. Como dije antes, en la Powerhouse, el narrador se ponía mucho en el lugar del espectador, y aquí no era igual. En esta era, él, o mejor dicho, los narradores, se intercalaban entre una voz femenina y una masculina. La voz femenina se encargaba de hablar de las novedades de cada mes, y para eso usaba un tono muy alegre y simpático, mientras que el hombre se enfocaba más en decirnos lo que íbamos a ver a continuación. Ami y Yumi son estrellas mundiales de rock. Viajan con estilo y disfrutan de ciertos lujos. Pero al fin del día, ellas nunca pierden de vista lo más importante: los fans. ¿Verdad, Ka? Ya viene Scooby-Doo, ¿dónde estás? Ya viene Los Jóvenes Titanes. Ya viene Garfield. Ya viene Maestro Raindrop y los 5 elementos. Ya viene Johnny Test. Ahora Pokémon. Después las chicas superpoderosas Z. Ahora las chicas superpoderosas Z. Después el nuevo show del pájaro loco. El problema es que esta voz era mucho más seria, más distante con respecto a la anterior, y aunque ocasionalmente estaba para narrar algún bumper, Así que eres un maestro Pokémon. Te memorizaste sus nombres. Conoce sus aciertos. Y sus debilidades. Bueno, maestro Pokémon, prepárate. Porque tenemos todos tus episodios favoritos. ya es mucho más pasivo, ya no es la voz del espectador, es solo un sujeto haciendo su trabajo, y lo hace de forma muy fría. ¿Y eso fue lo que cortó la conexión? No precisamente, es un elemento bastante remarcable, pero tampoco es la gran cosa. Como dije antes, durante esta era, el vínculo entre personajes y espectadores era algo mucho más íntimo, no lo manejaban de la misma forma, pero aún estaba ahí y se sentía mucho más profundo. Les digo más, esta, además de los bumpers en los que cada personaje hacía algo cotidiano, también podíamos ver algunas tomas rápidas de esta ciudad, que marcaban el inicio, intermedio y cierre del espacio publicitario. ¿Por qué les digo esto? Bueno, esto nos hace naturalizar más con esta ciudad,
No es solo el mundo de los dibujos animados, es también nuestro mundo. Nosotros como espectadores tenemos un vínculo íntimo con nuestros personajes y compartimos con ellos esta ciudad, o sea que como espectadores podemos ver este canal y estar cómodos con él. Uno de mis bumpers favoritos son todos los referentes a cine cartoon, ya que esta era una estructura que se veía muy presente durante las promos y cuando empezaba el bloque de teatro cartoon en el que pasaban películas familiares de los 80 a 2000, esta brillaba todavía más, es decir que los escenarios no están solo de adorno, es algo con lo que se puede jugar y ellos sabían hacerlo muy bien. El logo también pasaría por una actualización, pasando de la cuadrícula larga con cuadros en blanco y negro a solamente las dos letras del inicio en dos cuadros torcidos con el nombre completo del canal en la parte baja, asemejando al antiguo logo de la Hanna-Barbera. Está claro que estas dos eras del canal fueron muy buenas a su propia manera, y ambas supieron manejar muy bien su conexión con el público. Pero lo que todos queremos saber es en qué momento se perdió. Bueno, llegamos al momento de la tercera era de Cartoon Network, que fue una de las más duras, la era Toonix. Nuevo look, nuevo Cartoon Network. Muy pronto. En esta nueva era, todo lo que habíamos visto antes desaparece. Así es, justo aquí es donde la conexión se empieza a deteriorar. En las eras pasadas nos mostraban a los personajes de cada serie por fuera de estas, pero aquí se limitaban a mostrar a los Toonix, conocidos como Noos en los otros países, que son algo así como las mascotas del canal. Los Toonix en Latinoamérica eran muñecos con cuerpos anchos y pequeños, con cabezas grandes y cuadradas. Los Noos en el resto del mundo eran más humanoides. La cuestión es que durante esta época solo veíamos a estos monitos hacer cosas aburridas si me los preguntan, porque ni siquiera hablaban. Su única gracia es que estos cosos eran todos blancos y se podían pintar y transformar. La conexión ya no era la misma, los bumpers de esta era ya no te hacían sentir como parte del canal. Antes uno se sentía cómodo, porque sus opiniones y presencia podían formar parte de lo que pasaba en la pantalla. Antes tenías el narrador que hablaba por uno, o tenías bumpers en las que se podía enfatizar y estar cómodos. Pero estos monos son tan aburridos y poco carismáticos que la presencia del espectador es completamente X, es como si no estuviera. Lo único entretenido eran los cortos en 2D, en los que veías a un Toonix en específico en una aventura, porque aquí sí hay algo de profundidad y el narrador sí es activo, mientras que nuestro narrador personal es casi inexistente. En la era pasada teníamos a un hombre y una mujer. La mujer era carismática, mientras que el otro era frío y algo distante. Pero el que tenemos acá es distante y aburrido. Su voz es sumamente inexpresiva y se escucha como si no quisiera estar haciendo lo que hace. Ya viene Hora de Aventura. Ya viene Cine Cartoon. Ya viene Dragon Ball. Ya viene Las Aventuras de Tom y Jerry. Ya viene Ben 10. Y bueno, en esta era se hizo más énfasis en la página oficial de Cartoon Network, ya que estos monos tenían una gran variedad de juegos. Hasta había un anuncio en el que te decían que podías personalizar uno para que saliera en la televisión. Ahora tu Toonix puede salir en Cartoon Network. Entra al mundo Toonix, manda tu Toonix y podría salir al aire. Esa idea no era mala, pero la conexión ya no es igual, ya no hay pasión entre el espectador y el canal. La relación que se lleva es mucho menos personal y más distante.
¿Pero este sería el punto exacto de corte en la conexión? No, se había deteriorado mucho, pero es por el factor antes mencionado que aún permanecía, no de la mejor forma, pero aún estaba. El logo nuevamente sería cambiado, pasando del logo que ya teníamos con las dos iniciales del canal torcidas a uno completamente blanco. Es decir, el logo era el mismo, pero el color se cambiaría por uno totalmente blanco, siendo igual de aburrido que todas las tandas del mismo canal. Pero el que yo pienso fue el verdadero punto de corte es a finales de la era Toonix y comienzos de la siguiente, la cuarta era del canal, la Check It. Nadie quiere trabajar en septiembre. Un mes entero de estrenos en Cartoon Network. Nuevo look, nuevo website, estrenos todos los días y un nuevo Botatún. 30 días de estrenos en septiembre por Cartoon Network. Ahí viene. Harán cualquier cosa para no perdérselo. Las eras Check It son más aburridas que los Toonix y menos animadas. Por lo menos sus versiones 1.0 a la 4.0 son las peores. Durante esta era, la conexión era completamente inexistente. Ya no existían bumpers con personajes animados actuando en un determinado contexto. Eso ya no existe. Los bumpers de esta consistían en gráficas de cuadrículas en movimiento. Esto inspirado, o creo yo fue inspirado, en la era Powerhouse, que se hacía uso característico de este elemento. Solo que aquí lo habían modernizado con una animación más atemporal. Las mismas se irían puliendo más y más en los próximos años. Lo que en mi opinión es muy bueno. Eso de volver a los orígenes es algo genial, pero la forma en la que lo ejecutaron no fue la mejor. Cuento también con el uso del narrador, que durante esta era y las siguientes sería uno masculino, y el mismo me parece mucho más agradable que el que tuvimos en la era City y la Toonix. Ya viene Pokémon Negro y Blanco. Ya viene Bakugan. Ya viene Hora de Aventura. Ya viene El Increíble Mundo de Gumball. Es un narrador muy bueno, no se pone en el lugar del espectador, pero tampoco es feo de oír. El logo nuevamente sería cambiado, pasando de este logo todo blanco a los colores que tenía antes, pero esta vez los cuadros se enderezarían, ya no estarían torcidos como antes, son los mismos cuadros, pero esta vez se ponen bien, se ponen derechos. Algo con lo que se podía jugar mucho más durante los bumpers del canal. Entre esas se había dado el especial 20 años de Cartoon Network, por lo que ahí vimos algunas animaciones que recopilaban los personajes de cada era, en el contexto de una celebración. Las mismas no son del todo malas, pero tampoco me hacen sentir como parte de esta, porque el vínculo se había roto, y no pudieron repararlo lo suficiente como para ver estos bumpers con la misma intensidad que lo hubiera hecho si los hubieran estrenado años atrás. Muy bien, ya vimos cómo Cartoon Network nació con esta conexión, vimos los puntos claves en los que fue avanzando, cambiando, deteriorando y eventualmente cortado. Pero, ¿qué hay de ahora? ¿Sigue esa conexión perdida o se ha restablecido? Bueno, como dije, la Check It desde su versión 1.0 a 4.0 fueron las peores, pero en la actual era del canal, conocida por algunos como la era dimensional, no está del todo mal. Los bumpers del mismo son mucho más coloridos, con cuadrículas ya mejor diseñadas, una musicalización más alegre, un narrador que no ha cambiado, pero sin ser del todo malo. Pero si algo me hace sentir la conexión con este canal, no está en sus bumpers como antes, son más en sus shows. Tenemos otra semana en Cartoon que nos muestra a un narrador activo, que analiza y critica los programas del mismo, todo bajo la idea de Agustín Fernando Tenchi, que hizo este programa en base a su serie Otra Semana en Uruguay, en donde hace lo mismo pero con videos tomados de la calle. También contamos con villanos y sus videos de orientación, en donde critican a los villanos de sus series de cartoon y hacen crossover con las mismas.
Y también tenemos los Joestar Road Self originales del canal, que si bien me parecen asquerosos, son también una forma descarada de conectarnos con el mismo. Y por supuesto Crossover Nexus, un especial de OKKO, donde tuvimos el mayor crossover de toda la historia de Cartoon. Tuvimos desde Moxie, un personaje del que no ser por Chucho Calderón nadie sabría que alguna vez existió, hasta Steven Universe. En este se rescató todo lo que se pudo pedir. La ciudad de Cartoon Network, los news, todo, aunque personalmente pienso pudo ser mucho mejor. Pero fue algo que cumplió bastante con lo prometido. En conclusión, Cartoon Network relució entre muchas otras cadenas dirigidas al mismo tipo de público por la conexión tan llamativa que este supo generar. Ha evolucionado, decaído y perdido. Se ha vuelto a levantar, pero no es ni de cerca la misma que alguna vez fue. Es triste pero cierto. Y me gustaría que un buen día regrese a ser tan épico como antes, aunque eso sea mucho pedir. Y si tienen un punto de vista diferente, están invitados a dejarlo en los comentarios.